Señal directa. La opinión pública y la libertad de expresión, el tema que hoy nos ofrece en su comentario el doctor Armando Zacarías Castillo, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. José Ángel y Omar, muchas gracias, muy buenas tardes. Es un enorme placer estar aquí con ustedes y enviar a través de ustedes un saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues sí, la historia de la crítica social, la intervención de los medios y los actores de gobierno han marcado desde hace más de 300 años una compleja correlación que en algunas ocasiones afirmamos que es parte de la dinámica social. Sin embargo, pocas veces recorremos las páginas de la historia social en la que se explica el sentido de este circuito, a veces virtuoso, pero en otras complejo y tortuoso. Dos casos, uno local y otro nacional, constituyen buenos ejemplos que suscitan el análisis a la luz, no de las carpetas de investigación que están en este momento en proceso, sino de recordar las condiciones que los confrontan y las razones que explican la necesidad de la intervención y la apropiación pública de estos conflictos y particularmente ubicar a la ciudadanía en el papel que la propia ciudadanía desempeña y que se pierde en muchas ocasiones en la compleja trama jurídica. Se trata de los casos de Sergio Aguayo, que es muy conocido a nivel nacional, así como del caso del periodista Pedro Mellado dentro de la dimensión local. En ambos casos, el tema que se plantea es lo relacionado con las afectaciones que los actores políticos encuentran en el trabajo de crítica. La evolución moderna de las sociedades en estados representativos tiene una larga trayectoria que nos remite a épocas y contextos diversos. Y quisiera enfatizar en las estructuras representativas que surgen de las ideas contenidas en la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, producto de la Revolución Francesa. En ambos modelos fueron totalmente reformadores del papel del Estado y del ciudadano en el Estado. Y se destacó un elemento esencial, la apropiación de lo público y la administración del Estado por los ciudadanos a través de estructuras representativas como los partidos políticos, con lo que el empoderamiento ciudadano, no el de los partidos, sino el ciudadano, surge como el factor que legitima la presencia misma de las estructuras de representación que se fundamenta en la apropiación pública del Estado. En ningún momento se concibió la fórmula contraria y junto con ese empoderamiento social, la libertad de expresión se constituye en un elemento articulador que tiene una doble valoración. Hay que recordar que se transformaba el llamado antiguo régimen en aquellos momentos de corte autoritario, totalitario y privado medieval por una construcción de Estado, un Estado nacional conformado por poderes diferentes cuya idea consistía en no otorgar todo el peso del gobierno en una sola instancia y garantizando de esa forma el empoderamiento ciudadano en su participación del Estado. El Estado dejó de ser privado, como lo decía el rey Luis XIV en el siglo XVII, l'état c'est moi, es decir, el Estado soy yo. El valor del derecho humano de la libertad y con ello de la libertad de expresión surge como elemento central en la apropiación pública del Estado y seguidamente del derecho político y público del ciudadano como elemento básico que garantiza su papel público protagónico y consolida y extiende un elemento fundamental en el desarrollo del Estado, como lo es el ejercicio de la libertad como factor esencial de decisión y con la decisión el sostenimiento y desarrollo de la representatividad, es decir, las condiciones para el desarrollo de la democracia. La libertad de expresión ha sido objeto de una serie de acciones que atentan contra su sostenimiento por actores e instituciones diversos que buscan su limitación. Por una parte, los diferentes gobiernos que a lo largo de la consolidación de los estados modernos han olvidado la fundamentación original del Estado y con ello de la libertad de expresión, así como del papel ciudadano de vigilante. No se trata de una facultad que otorgue el gobierno, es un principio de fundamentación del Estado que los gobiernos deben asumir.
La confusión sobre el papel de la libertad de expresión tiene que ver con el hecho de que esta no es concesión del Estado. Ciudadanía y gobierno tienen líneas permanentes de interlocución, pero también de tensión en la medida en que la revisión crítica de medios, periodistas y personas respecto del funcionamiento de la administración pública será sujeto de análisis y de observaciones públicas que se expresan en los medios públicos de expresión, porque la función pública reside en el poder social otorgada a la organización del Estado. Dominique Walton, el analista francés, señala que se ha estructurado una trilogía importante: los políticos, los políticos y gobernantes por una parte, los medios de comunicación por otra, y los ciudadanos que conviven en una observación permanente por el mantenimiento del Estado público. En la historia de nuestro país, los desencuentros entre gobierno y medios tienen anécdotas que ilustran la tensión constante entre estos actores sociales. El movimiento del 68 enfrentó a los tres actores señalados por Walton: un crecimiento de opinión pública ciudadana ejercida por los estudiantes, un esquema rígido de sostenimiento de medios de comunicación oficialistas en ese momento y un gobierno totalmente autoritario. El medio que más confrontó la situación producida posterior al 2 de octubre del 68 fue el periódico Excelsior. Excelsior mantuvo la línea más intensa de crítica al Estado que durante el sexenio de Luis Echeverría culminó con la intervención del Estado en la dirección misma del periódico, ganando así el control político de ese medio, pero a costa de un amplio desprestigio social nacional e internacional. La salida de la directiva editorial del periódico, producto de la intervención del gobierno federal, dio lugar a tres medios diferentes: Proceso, Uno más Uno y La Jornada. La frase del presidente José López Portillo en el sexenio posterior, "no pago para que me peguen", ilustra el inicio del declive de una época, pero al mismo tiempo da evidencia de lo agudo que este conflicto es. Un Estado pensando que es facultad de los funcionarios otorgar el espacio de opinión social y sobre todo apropiándose de la dimensión presupuestal no como función pública, sino como recursos privados, olvidando que no se trata sino de gestión y administración de recursos públicos. El sexenio de Miguel de la Madrid transitó en una oscura opacidad. Sin embargo, durante ese periodo se trató de establecer en la ley el concepto de daño moral, que pretendía poner límites a las críticas que por entonces aparecían, tratando de crear una figura jurídica que, aunque tenía como finalidad expresa evitar abusos, buscaba proteger el prestigio, la vida privada y el patrimonio moral de los individuos. La controversia, pues, entre lo público y lo privado, y a este proyecto se le conoció como Ley Mordaza. En sexenios posteriores, durante el sexenio de Vicente Fox, la familia de la esposa del presidente y sus hijos pretendieron poner en funcionamiento esta ley Mordaza frente a esa confusión entre lo público y lo privado, dándole el carácter de privado a las acciones realizadas desde la dimensión y uso de la estructura pública. El caso del sexenio Enrique Peña Nieto logró llegar a un nivel muy interesante con la frívola declaración de exigir a los medios que aplaudiesen las acciones de gobierno cuando se trata de condiciones de evaluación y análisis, el papel que desempeña la función de comunicación respecto de los medios de comunicación. El crimen organizado constituye otro sector importante de acotamiento de la libertad de expresión que ameritará más adelante un análisis específico para comentar en este espacio. Así pues, en los dos escenarios corresponde al Estado, a través de sus gobiernos, mantener el orden original de representación, pero fundamentalmente de libertades, que, como decimos, es una condición específica para la existencia de esta estructura de Estado democrático en el que vivimos. Los casos de Sergio Aguayo y Pedro Mellado, en los que no el gobierno, sino los poderes judiciales federal y estatal, constituyen situaciones emblemáticas del conflicto en el que la expresión pública contenida en la Constitución de nuestro país plantea ahora un reto muy importante para su análisis en la Suprema Corte de Justicia del Estado y en la Judicatura del Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente o por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Esto que acabo de decir lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hasta este momento en el conflicto, por lo menos del caso de Sergio Aguayo, no ha tenido ningún tipo de expresión. En el caso de la Constitución de nuestro país, la libertad de expresión está contenida y las características de esta están contenidas en los artículos 6º y 7º. La UNESCO también tiene, a través de su declaración de acta de formación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entre ellos la libertad de expresión, es uno muy custodiado por esta organización. Así pues, el desafío es importante y justo ahora veremos la dimensión que asuman las instituciones y los ciudadanos en este trascendente y complejo impasse. De esta manera concluimos la intervención de hoy y les mando un caluroso saludo, José Ángel y Omar, así como la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Por nuestra parte, agradecidos y hasta la próxima semana. Muy amable. Gracias. El doctor Armando Zacarías Castillo. Vamos a esta pausa.